Capítulo 1. La máscara que llevas. ¿Por qué no eres quien crees ser? Desde que nacemos, el mundo nos impone un molde. Nos enseñan qué es correcto, qué es aceptable, qué es deseable. Nos educan para encajar, para ser aprobados, para evitar el rechazo. Sin darnos cuenta, vamos construyendo una máscara que mostramos al mundo. Una identidad que no siempre refleja quiénes somos realmente. Friedrich Nietzsche comprendió esto como pocos. Para él, la mayoría de las personas viven con una identidad impuesta, atrapadas en un sistema de valores y creencias que no han elegido, sino que han heredado. La moral, la cultura, la educación y las expectativas sociales moldean al individuo antes de que éste tenga la oportunidad de cuestionarse. Pero, ¿qué sucede cuando comienzas a ver más allá de la máscara? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que muchas de las cosas en las que crees y que te definen no son realmente tuyas? En este capítulo, exploraremos cómo la sociedad ha moldeado tu identidad, cómo distinguir entre el tú social y el tú auténtico, y cómo comenzar el proceso de liberación para convertirte en quien realmente eres. 1.1. Cómo la sociedad, la educación y la cultura han moldeado una identidad que no es completamente tuya. Desde pequeños, absorbemos sin cuestionar. Aprendemos lo que es bueno y malo, lo que se espera de nosotros, lo que deberíamos hacer para ser aceptados. Nos dicen qué significa ser un buen hijo, un buen ciudadano, un buen trabajador. Se nos enseña a obedecer, a seguir normas, a respetar estructuras sin analizarlas. Nos inculcan valores religiosos, políticos y morales sin preguntarnos si realmente encajan con nuestra esencia. Se nos premia cuando nos conformamos y se nos castiga cuando desafiamos el status quo. El resultado es que, sin darnos cuenta, terminamos convirtiéndonos en un producto de la sociedad, más que en una expresión de nuestra verdadera naturaleza. Actuamos de acuerdo con expectativas externas y no con nuestro deseo interno. Nietzsche lo llamó moral de esclavos, una forma de pensamiento en la que la gente sigue reglas impuestas sin cuestionarlas, aceptando una identidad que no ha elegido. Si quieres ser libre, primero debes darte cuenta de cuánto de tu identidad ha sido construida por otros y cuánto realmente proviene de ti. 1.2. La diferencia entre el tú social y el tú auténtico. Existen dos versiones de ti mismo. 1. El tú social, que es la persona que el mundo espera que seas. Es el resultado de años de condicionamiento, la versión de ti que busca aceptación, que se ajusta a las normas, que evita el conflicto. Es una identidad construida para encajar. 2. El tú auténtico, que es la persona que realmente eres, más allá de lo que te han enseñado. Es tu esencia sin filtros, sin miedos, sin deseos impuestos. Es la versión de ti que actúa desde su propia voluntad y no desde la necesidad de aprobación. El problema es que, con el tiempo, el tú social se vuelve tan fuerte que termina enterrando al tú auténtico. Comenzamos a confundir quiénes somos con quien nos dijeron que deberíamos ser. Algunas señales de que estás viviendo desde tu tú social. Sientes que debes actuar de cierta manera para ser aceptado. Tomas decisiones basado en lo que los demás esperan de ti, en lugar de lo que realmente deseas. Te sientes desconectado de ti mismo, como si estuvieras interpretando un papel en lugar de vivir tu propia vida. Tienes miedo de mostrarte tal como eres, por temor al rechazo o la crítica. Si reconoces estas señales en tu vida, es hora de empezar a romper con la máscara y recuperar tu autenticidad. 1.3. Cómo las expectativas externas nos alejan de nuestra verdadera esencia. Desde la infancia, aprendemos que ser aceptados es más importante que ser auténticos. Nos adaptamos para encajar en la familia, en la escuela, en el trabajo. Queremos ser amados, reconocidos, valorados. Pero en ese proceso, muchas veces sacrificamos nuestra verdadera naturaleza. Las expectativas externas pueden venir de muchos lugares. Familia, nos dicen qué carrera seguir, cómo comportarnos, qué valores adoptar. Sociedad,
Nos impone un ideal de éxito, belleza y comportamiento que debemos cumplir. Amigos y pareja esperan que actuemos de cierta manera para mantener la relación en armonía. Cultura y religión nos inculcan normas sobre lo que está bien y mal sin darnos la opción de cuestionarlas. El problema es que cuando vivimos para complacer a los demás, nos desconectamos de nosotros mismos. Nos convertimos en lo que se espera de nosotros, en lugar de descubrir quiénes somos en realidad. 1.4. Primeros pasos para cuestionar la máscara que llevamos. Liberarse de la identidad impuesta no es fácil. Requiere valentía, reflexión y disposición para enfrentar la incomodidad de cuestionar todo lo que creíamos cierto. Aquí hay algunos pasos para comenzar el proceso. 1. Haz un inventario de tus creencias. Pregúntate, ¿qué cosas creo sobre la vida, el éxito, la moral? ¿Estas ideas son realmente mías o fueron impuestas por otros? 2. Cuestiona tu comportamiento. ¿Cuántas de tus decisiones diarias están guiadas por el miedo al juicio o el deseo de aprobación? 3. Recuerda lo que te hacía feliz antes de que el mundo te dijera qué debías hacer. ¿Qué te apasionaba antes de que la vida adulta te impusiera reglas? 4. Atrévete a desafiar las normas. No aceptes una verdad solo porque la mayoría la sigue. Pregunta, experimenta, desafía. 5. Rodéate de personas que valoren tu autenticidad. La presión social es su propia voluntad de poder. Es alguien que no se conforma con lo que le enseñaron, sino que se reinventa a sí mismo constantemente. En este capítulo, exploraremos qué significa realmente este concepto, porque es clave para alcanzar la verdadera libertad y cómo aplicar sus principios para convertirte en la mejor versión de ti mismo. 3.1. ¿Qué significa el concepto de superhombre y por qué no tiene nada que ver con la superioridad sobre otros? El mayor error al interpretar la idea del superhombre es pensar que se trata de un individuo que busca imponerse sobre los demás. Pero Nietzsche no hablaba de dominación, sino de superación interna. El superhombre es aquel que ha dejado de depender de la moral y las creencias impuestas. No busca aprobación externa, sino que sigue su propio camino. No se deja controlar por el miedo ni por la culpa. Acepta la vida en toda su complejidad, sin evadir el sufrimiento ni la responsabilidad. No se trata de convertirse en alguien que está por encima de los demás, sino en alguien que ha trascendido sus propias cadenas. El superhombre no es alguien que trata de cambiar el mundo según sus ideas, sino alguien que cambia a sí mismo hasta volverse indestructible. 3.2. ¿Cómo romper con la mediocridad y los valores que te limitan? El mayor obstáculo para convertirte en la mejor versión de ti mismo es la mediocridad. Nietzsche veía la sociedad como un sistema diseñado para mantener a las personas dentro de un molde predecible y obediente. Nos enseñan a conformarnos con una vida segura en lugar de arriesgarnos por lo que realmente queremos. Nos premian por seguir reglas y nos castigan por pensar diferente. Nos hacen creer que la comodidad es mejor que el desafío y la superación. Para romper con la mediocridad, necesitas 1. Dejar de esperar aprobación. No puedes alcanzar la grandeza si te preocupa lo que los demás piensan de ti. 2. Cuestionar todo lo que has dado por sentado. No sigas caminos solo porque son los correctos. Pregunta si realmente son los tuyos. 3. Vivir con intensidad. El superhombre no busca una vida fácil, sino una vida con significado, con desafíos, con pasión. 4. Desarrollar una mentalidad antifrágil. No evites el sufrimiento, úsalo como combustible para fortalecerte. La mediocridad no es solo falta de éxito externo, es renunciar a la posibilidad de ser quien realmente podría ser. 3.3. El papel de la autosuperación en la evolución personal. Para Nietzsche, el ser humano es un puente, no un fin. No estamos aquí para quedarnos en el mismo lugar, sino para evolucionar, para superar nuestras propias limitaciones y expandir nuestro potencial. Esto significa que nunca debes conformarte con lo que ya eres. Si hoy eres fuerte, mañana debes ser más fuerte.
Si hoy eres sabio, mañana debes ser más sabio. La clave de la autosuperación es aceptar la incomodidad del crecimiento. El proceso de transformación siempre es difícil. Sí. Es fácil, no estás cambiando realmente. Aprender de la lucha. Cada obstáculo, cada fracaso, cada momento de dolor es una oportunidad para volverte más resistente. Tener una visión clara de quién quieres ser. No puedes evolucionar si no sabes hacia dónde vas. Define quién quieres ser y trabaja cada día para acercarte a esa versión de ti. No depender de la motivación, sino de la disciplina. No esperes sentirte inspirado. Actúa. Incluso cuando no tengas ganas. El superhombre no es un estado final, es un proceso constante de transformación. 3.4. Técnicas para enfrentar el miedo al cambio y el rechazo social. Uno de los mayores desafíos al tratar de convertirte en tu mejor versión es el miedo al cambio y el miedo al rechazo. Nietzsche entendía que ser diferente, pensar por ti mismo, romper con lo establecido te hará un enemigo para muchos. Pero eso no debe detenerte. Aquí tienes algunas estrategias para superar estos miedos. 1. Cambia tu percepción del rechazo. Si la sociedad te rechaza por ser auténtico, eso significa que vas por el camino correcto. No es un fracaso, es una confirmación de que no eres parte del rebaño. 2. Haz del cambio tu norma. No esperes un gran cambio en el futuro. Cambia algo cada día. La transformación se construye en pequeñas acciones constantes. 3. Rodéate de personas que también buscan crecer. La mediocridad es contagiosa, pero la grandeza también lo es. Encuentra personas que compartan tu mentalidad. 4. Acepta que perderás cosas en el proceso. No puedes evolucionar sin dejar atrás partes de ti que ya no sirven. Soltar es parte del crecimiento. El miedo al cambio y al rechazo son solo barreras mentales. Cuando te enfrentas a ellas, descubres que no eran tan grandes como pensabas. Conclusión: transforma tu vida y vive sin límites. Convertirte en la mejor versión de ti mismo no es una meta, es un proceso constante de superación y evolución. Los próximos pasos son claros. Deja de vivir para encajar y empieza a vivir para trascender. Rompe con los valores que te limitan y crea los tuyos propios. Acepta la lucha como parte del camino y úsala para fortalecerte. No tengas miedo de ser diferente. La autenticidad es el verdadero poder. En el próximo capítulo, exploraremos la muerte de Dios y cómo liberarte de las creencias que te encadenan. Ahora que has comprendido la importancia de superarte, es momento de destruir las estructuras mentales que te impiden avanzar. Capítulo 4. La muerte de Dios, deshazte de las creencias que te encadenan. Nietzsche pronunció una de las frases más impactantes en la historia de la filosofía: Dios ha muerto. Sin embargo, esta declaración no debe tomarse de forma literal o exclusivamente religiosa. No se trata solo del declive de la fe en un ser superior, sino de la ruptura con todas las creencias impuestas que han condicionado la forma en que vivimos y pensamos. Para Nietzsche, la verdadera liberación ocurre cuando dejamos de depender de valores externos para darle sentido a nuestra existencia y comenzamos a crear nuestro propio sistema de valores. En este capítulo, exploraremos cómo fuerte. Si te rodeas de personas que también están en su camino de autodescubrimiento, será más fácil liberarte de la máscara. Conclusión: el comienzo de la transformación. Nietzsche decía que el primer paso hacia la verdadera libertad es deshacerse de las ideas impuestas y atreverse a ser uno mismo. Pero este proceso no es fácil. Implica cuestionar todo, desafiar creencias, enfrentar el miedo al rechazo y reconstruirse desde dentro. Los próximos pasos son claros. Cuestiona las ideas que has aceptado sin pensar. Diferencia entre quién eres y quien te han dicho que debes ser. Empieza a actuar desde tu verdadero deseo y no desde la necesidad de encajar. En el próximo capítulo, exploraremos la voluntad de poder, el concepto de Nietzsche que
Te permitirá comenzar a reconstruir tu identidad desde una base sólida y auténtica. Ahora que has comenzado a quitarte la máscara, es momento de descubrir qué hay debajo de ella. Capítulo 2. Voluntad de poder, la clave para crear tu propia identidad. Para Nietzsche, la voluntad de poder es el principio fundamental de la vida. No se trata de un deseo de dominación sobre los demás, sino de una fuerza interior que impulsa a cada individuo a superarse, a crecer, a crear su propio camino. En este capítulo, exploraremos cómo puedes aplicar este concepto en tu vida para dejar de ser un producto de la sociedad y empezar a construirte desde dentro. Descubrirás cómo identificar las influencias externas que te han moldeado y cómo reemplazarlas por una identidad forjada por tu propia voluntad. 2.1. ¿Qué significa realmente la voluntad de poder según Nietzsche? El error más común es pensar que la voluntad de poder es simplemente el deseo de ser más fuerte que los demás. Nietzsche no hablaba de poder sobre otros, sino de poder sobre uno mismo. La voluntad de poder es el impulso vital que nos lleva a evolucionar, a expandirnos, a convertirnos en algo más de lo que somos hoy. Es la fuerza interna que nos permite romper con las limitaciones impuestas y crear nuestro propio destino. Para Nietzsche, todo en la vida está impulsado por la voluntad de poder. Un árbol crece buscando más luz. Un artista crea porque quiere dejar su huella en el mundo. Un pensador desafía lo establecido porque busca una verdad más profunda. ¿Cómo se aplica esto a ti? Si sientes que no tienes control sobre tu vida, si crees que estás atrapado en las expectativas de los demás, es porque has dejado que influencias externas moldeen tu identidad. Para cambiar esto, debes activar tu propia voluntad de poder y usarla para rediseñarte desde dentro. 2.2. ¿Cómo dejar de ser un producto de la moral impuesta y construirte desde dentro? Nietzsche veía la moral tradicional como una herramienta de control. Nos enseñan desde niños lo que es bueno y malo, lo que debemos hacer y lo que no. Pero rara vez nos dicen que podemos cuestionarlo todo y crear nuestro propio sistema de valores. Para empezar a construirte desde dentro, debes cuestionar las normas que has seguido sin pensar. Pregúntate, ¿por qué creo esto? ¿Quién me lo enseñó? ¿Sigue teniendo sentido para mí? Distinguir entre lo que realmente deseas y lo que te han dicho que deberías querer. A veces, seguimos caminos que no nos hacen felices solo porque son lo correcto. Aceptar la incomodidad de pensar por ti mismo. Romper con una identidad impuesta puede ser doloroso, pero es el único camino hacia la autenticidad. Cuando vives según valores ajenos, tu vida no te pertenece. Solo cuando creas tu propia moral, tu propia forma de vivir, comienzas a existir de verdad. 2.3. La diferencia entre vivir como esclavo de las circunstancias o como creador de tu propio destino. Existen dos tipos de personas en el mundo. 1. Los que reaccionan ante la vida. Esperan que las cosas cambien, culpan a otros de sus problemas, viven según lo que el entorno les permite. Son esclavos de las circunstancias. 2. Los que crean su propia vida. No esperan, no piden permiso, no buscan aprobación. Deciden lo que quieren y trabajan para conseguirlo. Nietzsche decía que la mayoría de las personas eligen la comodidad de la primera opción. Porque ser el creador de tu propio destino requiere esfuerzo, coraje y la disposición de enfrentar la incertidumbre. Pregúntate, ¿estoy viviendo la vida que quiero o la vida que me tocó? ¿Estoy tomando decisiones desde mi voluntad o desde el miedo? ¿Qué puedo hacer hoy para tomar el control de mi camino? Cuando dejas de esperar que el mundo te dé permiso para ser quien eres, comienzas a transformar tu vida. 2.4. Estrategias para desarrollar una mentalidad fuerte y autónoma. Para activar tu voluntad de poder, necesitas fortalecer tu mente y entrenarte para actuar desde tu propio criterio. Aquí tienes algunas estrategias. 1. Ejercicio del cuestionamiento radical. Todos los días, elige una creencia que tengas y pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Es realmente mía o me la impusieron? Si no es tuya, elimínala.
2. Desafía una norma social, no hagas algo solo porque así se hace. Si no tiene sentido para ti, desafíalo. Empieza con cosas pequeñas, como cambiar una rutina, y avanza hacia cambios más profundos. 3. Rodéate de personas que piensen por sí mismas. Si te rodeas de personas que siguen el sistema sin cuestionarlo, será difícil salir de él. Busca mentes independientes, personas que desafían el mundo. 4. Aprende a decir no sin culpa, no tienes que justificarte ni pedir permiso para vivir según tu propia voluntad. 5. Crea un código personal, escribe tus propios valores, aquellos que realmente resuenan contigo. Vívelos sin importar lo que piense el resto del mundo. No necesitas el permiso de nadie para ser quien eres. La voluntad de poder es simplemente decidir que tu vida es tuya y actuar en consecuencia. Conclusión: conviértete en el arquitecto de tu propia identidad. No hay mayor liberación que darte cuenta de que tú eres quien define tu vida, no las reglas que otros han creado para ti. Los próximos pasos son claros. Deja de seguir valores y creencias que no has elegido conscientemente. Asume la responsabilidad total de tu vida. No esperes, no culpes, no postergues. Usa la voluntad de poder para reconstruirte desde dentro, no desde lo que otros esperan de ti. En el próximo capítulo, exploraremos el concepto del superhombre, la visión de Nietzsche, sobre cómo podemos trascender nuestras limitaciones y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ahora que has descubierto tu voluntad de poder, es momento de usarla para transformarte. Capítulo 3. El superhombre, cómo transformarte en la mejor versión de ti mismo. Nietzsche hablaba de la idea del superhombre, Übermensch, no como un ser superior a los demás, sino como alguien que ha superado sus propias limitaciones, que ha trascendido los valores impuestos y que ha creado su propio camino sin miedo ni culpa. El superhombre es la persona que rompe con la mediocridad, que desafía la moral de esclavos y que vive de acuerdo con identificar las creencias que te encadenan, cómo liberarte de ellas y cómo empezar a construir un nuevo sistema de pensamiento basado en tu propia voluntad. 4.1. No se trata solo de la religión, la muerte de Dios es la caída de todas las estructuras que limitan tu crecimiento. Para Nietzsche, Dios representaba todas las ideas absolutas que la humanidad había creado para darle un propósito artificial a la vida. No solo se refería a la religión, sino a cualquier estructura de pensamiento que dicte cómo debemos vivir sin permitirnos cuestionarlo. Esto incluye normas morales impuestas, nos dicen lo que está bien y mal sin permitirnos pensar por nosotros mismos. Sistemas políticos y culturales imponen reglas sobre cómo debemos comportarnos y qué debemos valorar. Modelos de éxito predefinidos nos hacen creer que solo hay un camino válido para vivir. Trabajo estable, matrimonio, estabilidad financiera. Ideales de felicidad que no provienen de nosotros, nos enseñan que la felicidad viene de encajar en el sistema y no de descubrir lo que realmente queremos. La muerte de Dios significa destruir la dependencia de estas estructuras externas y atrevernos a pensar por nosotros mismos. No significa vivir sin valores, sino dejar de vivir con valores prestados. 4.2. ¿Cómo identificar las creencias que te impiden evolucionar? Si quieres ser verdaderamente libre, debes analizar qué ideas han sido impuestas en tu mente sin que las hayas elegido conscientemente. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte para detectar creencias limitantes. 1. ¿Cuáles son las reglas de vida que sigo sin cuestionar? 2. ¿En qué cosas creo porque así me lo enseñaron, y no porque realmente las haya probado? 3. ¿Qué aspectos de mi identidad fueron moldeados por mi familia, mi cultura o mi educación, y no por mi propia voluntad? 4. ¿Qué ideas sobre el éxito, el fracaso, la felicidad o la moral tengo sin haberlas analizado profundamente? Una vez que identificas estas creencias, puedes empezar a desmontarlas y analizarlas desde tu propio criterio. Si una idea ya no tiene sentido para ti,
si no te permite crecer, si te mantiene en un estado de conformismo o dependencia, entonces es hora de dejarla atrás. 4.3. ¿Qué hacer cuando descubres que muchas de tus convicciones han sido impuestas y no elegidas? Darte cuenta de que muchas de tus creencias han sido impuestas puede ser un golpe fuerte. Es como despertar de un sueño y darte cuenta de que no estabas viviendo por ti mismo, sino siguiendo un guión escrito por otros. Entonces, ¿cómo actuar después de este descubrimiento? 1. Acepta la incomodidad del cambio. Es normal sentir miedo o incertidumbre cuando empiezas a cuestionarlo todo. Pero este es el primer paso hacia la libertad. 2. Deshazte de la necesidad de certezas absolutas. No necesitas un nuevo sistema de valores que lo explique todo de inmediato. Aprende a vivir con preguntas en lugar de respuestas impuestas. 3. Empieza a experimentar. En lugar de aferrarte a creencias antiguas, prueba diferentes formas de vivir y pensar. Observa qué resuena contigo de manera auténtica. 4. Rodéate de mentes independientes. La mejor manera de liberarte de una mentalidad impuesta es compartir ideas con personas que también han roto con sus cadenas mentales. 5. Construye tu propio código de vida. Después de cuestionarlo todo, llega el momento de definir qué principios guiarán tu existencia. Pero esta vez, serán tuyos, no heredados. Liberarte de creencias impuestas no significa quedarte sin dirección. Significa que ahora eres tú quien decide qué dirección tomar. 4.4. La importancia de crear tu propio sistema de valores y sentido de vida. Nietzsche no dijo que debíamos vivir sin valores. Lo que propuso fue que, en lugar de aceptar valores impuestos, cada individuo debe crear los suyos propios. Un sistema de valores personal no significa simplemente hacer lo que quieras. Significa construir una estructura mental que tenga sentido para ti, basada en tu experiencia, en tu voluntad y en tu propia exploración de la vida. Aquí hay algunas claves para hacerlo. Define en qué crees y por qué. No aceptes nada sin cuestionarlo primero. Haz que tus valores estén alineados con tu crecimiento. No adoptes ideas que te mantengan estancado o te hagan débil. No temas ajustar tus valores con el tiempo. La evolución es constante. No tienes que aferrarte a ideas que ya no te sirven. Construye una moral basada en la responsabilidad individual. Eres el único responsable de tu vida. Nadie más determinará tu destino. Cuando creas tu propio sistema de valores, te conviertes en tu propia autoridad, en tu propio juez, en tu propio guía. Ya no necesitas buscar fuera lo que siempre ha estado dentro de ti. Conclusión: la libertad comienza cuando rompes con las creencias que no elegiste. La muerte de Dios es solo el primer paso. No basta con destruir las viejas creencias. También debes tener el coraje de reconstruirte con tu propio criterio. Los próximos pasos son claros. Identifica las creencias que te han sido impuestas. Atrévete a cuestionarlas y desafiarlas. Acepta la incertidumbre como parte de la libertad. Empieza a construir tu propio sistema de valores, sin miedo al juicio de los demás. En el próximo capítulo, exploraremos Amor Fati, la filosofía de Nietzsche sobre aceptar tu destino y transformar cada circunstancia en una oportunidad para crecer. Ahora que has destruido las creencias que te encadenaban, es momento de aprender cómo abrazar la vida con absoluta libertad. Capítulo 5. Amor Fati, acepta tu destino y domina tu existencia. Nietzsche creía que la verdadera fortaleza del espíritu humano no reside en resistirse al destino, sino en aceptarlo completamente y convertirlo en una fuente de poder. A esto lo llamó Amor Fati, que significa amor al destino. No basta con soportar lo que nos sucede. Para Nietzsche, el auténtico poder consiste en aceptar todo lo que la vida nos da, sin lamentaciones ni resistencias, y transformarlo en una oportunidad para crecer. En este capítulo, exploraremos cómo aplicar el concepto de amor fati en la vida cotidiana. Cómo utilizar cada experiencia, buena o mala,
como una herramienta de desarrollo personal. Y cómo vivir con una mentalidad inquebrantable, sin miedo al sufrimiento ni a la incertidumbre. 5.1. La filosofía de Amor Fati como herramienta para la aceptación y el crecimiento. La mayoría de las personas viven en un estado de resistencia constante. Se quejan de su pasado, luchan contra su presente y temen su futuro. Se sienten víctimas de las circunstancias y creen que la felicidad solo llegará cuando la vida sea perfecta. Pero Nietzsche nos dice lo contrario. No luches contra lo inevitable, conviértelo en tu ventaja. No desees que la vida sea diferente, aprende a amar la que tienes. No esperes condiciones ideales para actuar, utiliza lo que tienes ahora. El amor fati no es resignación. No significa aceptar pasivamente lo que te sucede, sino tomar control de ello y hacerlo parte de tu evolución personal. Cuando aprendes a abrazar cada circunstancia, dejas de ser una víctima y te conviertes en el arquitecto de tu destino. 5.2. ¿Cómo transformar el sufrimiento en fortaleza? Nietzsche consideraba que el sufrimiento es una parte esencial de la vida y que intentar evitarlo es lo que nos debilita. Las personas débiles huyen del dolor, se quejan, buscan distracciones y culpan a otros. En cambio, las personas fuertes lo usan como una herramienta para crecer. Para transformar el sufrimiento en fortaleza. Cambia tu perspectiva. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, pregúntate ¿cómo puedo usar esto para ser más fuerte? Acepta el dolor como parte del proceso, no puedes evolucionar sin atravesar dificultades. Cada desafío es una oportunidad para desarrollarte. Deshazte de la mentalidad de víctima, no eres un esclavo de tus circunstancias. Todo lo que te sucede puede convertirse en una ventaja si lo utilizas bien. Mira atrás sin arrepentimientos, todo lo que has vivido, incluso lo más difícil, ha sido parte de tu construcción como individuo. El sufrimiento solo destruye a quienes no saben qué hacer con él. Quienes lo transforman en aprendizaje, en resistencia, en determinación, se convierten en personas inquebrantables. 5.3. Dejar de resistirse a la realidad y aprender a aprovechar cada circunstancia. La resistencia es el mayor enemigo del crecimiento. Cuando peleas contra lo que es, desperdicias energía y te bloqueas mentalmente. Nietzsche nos enseña que la clave no es luchar contra la realidad, sino integrarla en nuestro camino y hacerla parte de nuestra evolución. Para aplicar esto en tu vida. 1. Acepta lo que no puedes cambiar. No pierdas tiempo deseando que las cosas sean diferentes. Enfócate en lo que sí puedes controlar. 2. Encuentra oportunidades en lo que parece un problema. Lo que hoy ves como una desgracia, mañana puede ser la razón de tu éxito. 3. No malgastes energía en quejas. Cada queja es una señal de que estás resistiéndote a la vida en lugar de vivirla. 4. Usa cada experiencia como una herramienta de aprendizaje. Pregunta, ¿qué puedo sacar de esto? Siempre hay algo que puedes aprovechar. El amor fati te permite aceptar la vida en su totalidad y convertir cada momento en una oportunidad. 5.4. Cómo aplicar la visión de Nietzsche para vivir con más poder, autenticidad y libertad. Vivir con amor fati significa vivir sin miedo, sin arrepentimientos, sin excusas. Significa tomar la vida en sus propios términos y convertir cada situación en una victoria personal. Para vivir con esta mentalidad, haz las paces con tu pasado. No puedes cambiarlo, pero sí puedes decidir qué harás con lo que aprendiste. Deja de desear que las cosas sean más fáciles. En su lugar, trabaja para volverte más fuerte. Deja de buscar validación externa. Vive de acuerdo con tu propia voluntad, no con lo que otros esperan de ti. Toma responsabilidad absoluta de tu vida. Nadie vendrá a salvarte. Nadie va a darte el permiso para vivir como quieres. Tienes que hacerlo por ti mismo. Cuando vives con amor fati, dejas de ser un espectador y te conviertes en el protagonista de tu propia historia. Conclusión: abraza la vida en su totalidad y conviértete en tu propio maestro.
El amor fati no es solo una idea filosófica. Es una forma de vivir. Los próximos pasos son claros. Acepta todo lo que te ha sucedido y úsalo como una herramienta de crecimiento. Transforma el sufrimiento en fortaleza. Deja de resistirte a la realidad y empieza a aprovechar cada circunstancia. Toma el control absoluto de tu destino. Este audiolibro te ha guiado a través de las ideas de Nietzsche sobre la identidad, la voluntad, la superación y la libertad. Ahora es tu turno de aplicar estos principios y